Está en el aire el podcast de NTT Data, una iniciativa de NTT Data Latam, donde los negocios se unen con la innovación. Bienvenidos a un episodio más del podcast de NTT Data. Hoy día vamos a hablar de computación cuántica y me acompañan Diego Correa y Eduardo Salvador, ambos ingenieros dedicados al tema de computación cuántica e inteligencia artificial para profundizar en el tema. Pero antes de entrar en materia, quería explicar por qué computación cuántica. Es definitivamente una tecnología de la que se viene hablando mucho, pero de la que se sabe poco y todos reconocemos y pensamos que tiene un gran potencial. En NTT Data, uno de nuestros valores es la curiosidad. Y siguiendo esa curiosidad, hace 18 meses nos embarcamos en un proceso de exploración y aprendizaje de qué es la computación cuántica y queremos compartir con ustedes lo que hemos aprendido porque nos parece que es relevante hacia el futuro, no solamente de la industria de tecnología, sino también de nuestro país. Vamos a comenzar dejando que nuestros entrevistados se presenten. Diego, no sé si nos quieres contar un poquito de ti para comenzar. Sí, por supuesto. Muy buenos días con todos. Yo soy ingeniero mecatrónico de carrera. Y bueno, vengo metido ya en este tema de computación cuántica alrededor de casi 2 años. Y siempre realmente he estado totalmente apasionado con la tecnología, me imagino que igual que Eduardo. Y realmente siempre me ha apasionado todo lo que es electrónica, mecánica. Y este mundo realmente tiene muchos elementos de esas cosas. Excelente. Excelente. Eduardo, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué tal, César? Bueno, por mi parte, al igual que Diego, estudio en la misma universidad. A diferencia mía, yo soy ingeniero electrónico, apasionado por la innovación y los proyectos. He estado desarrollando muchos proyectos innovadores de robótica, automatización. Y ahora más estoy enfocado en lo que es computación cuántica y lo que es inteligencia artificial. Y bueno, también apasionado por los deportes de contacto, correr, gimnasio, me fascinan. Creo que es un aditivo para poder generar más ideas innovadoras en este mundo de la tecnología como tal, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, ambos colegas de la misma universidad, interesante. Vamos a comenzar con una pregunta que creo que es sencilla, pero creo que no es fácil de responder, que es, ¿qué es la computación cuántica? ¿Ok? ¿Y qué cosa no es? Porque mucho se habla de computación cuántica y creo que todavía no hay mucha claridad de en qué consiste, qué se puede hacer. En eso vamos a profundizar ahora un poco más adelante, pero ¿qué es y qué no es la computación cuántica? No sé, Eduardo, si quieres darnos un poquito tu punto de vista, ¿sí? Y después pasamos con Diego. Sí, claro. A ver, la computación cuántica es una tecnología emergente que en realidad es una rama de la informática que básicamente aprovecha o explota las propiedades de la mecánica cuántica, ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, de las computadoras que conocemos hoy en día, ¿no? Las computadoras clásicas como la desktop o las laptops que tenemos, que su unidad básica son los bits, que pueden estar en un estado de 1 o 0, por ejemplo. Las computadoras cuánticas, a diferencia de estas, pues su unidad básica es los qubits, que bueno, pueden estar en un estado de 0 o un estado de 1, o incluso pueden estar en un estado de 0 y 1 al mismo tiempo, lo cual se conoce como superposición cuántica. Esto le permite pues desarrollar múltiples operaciones simultáneamente, lo cual se conoce como un fenómeno de paralelismo cuántico como tal. También, a diferencia de las computadoras clásicas, por ejemplo, las computadoras cuánticas experimentan lo que es el entrelazamiento cuántico, lo cual básicamente se podría decir que es que el estado de un qubit depende instantáneamente de otro, sin importar la distancia, ¿no? Lo cual genera más beneficios incluso a la computadora cuántica. Sin embargo, esta computadora o esta tecnología no se puede utilizar en cualquier proyecto o cualquier problema como tal, ¿no? Por ejemplo, como la computadora clásica que conocemos, ¿no? Por ejemplo, para navegar en web o desarrollar incluso proyectos, por ejemplo, no sé, de procesamiento de texto o imágenes. Esto está más enfocado en ciertos problemas en específico, ¿no? Que, por ejemplo, Diego les puede comentar un poco más de eso, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Me parece súper interesante la pregunta que planteas, porque efectivamente hay un montón de artículos, ¿no? Que podemos encontrar en las redes, en los medios sociales, que realmente no son capaces de realmente darle en el clavo a lo que esto es. Obviamente, Eduardo ya ha cubierto la base, ¿no?
esto explota las propiedades de mecánica cuántica, ¿no? Que son superposición, que permiten, como tú dices, dar ese paralelismo cuántico, también interferencia y entrelazamiento, ¿no? Pero creo que donde realmente no la chuntan la mayoría de estos artículos periodísticos es en decir de que simplemente es un paralelismo y de que mágicamente escoge digamos, una particular configuración dentro de este paralelismo de una manera mágica, ¿no? Y eso no es como funciona esto. Y les falta mencionar de que acá la receta, la clave a esto es interferencia cuántica, ¿no? Es decir, poder generar interferencia constructiva en la probabilidad de amplitud que contiene nuestra respuesta y suprimir el resto de probabilidades de amplitud que no están llevando hacia la respuesta que estamos buscando. Entonces lo puedes pensar como una manera de generar este patrón coreográfico, de jugar con estas probabilidades de amplitud de tal manera que acentuemos la probabilidad de amplitud que contiene nuestra respuesta. Y eso es en grandes rasgos en toda la magia y computación cuántica. Súper interesante. Entonces, tenemos acá un tipo de computación diferente basada en el qubit, sí, pero que el truco, y entiendo, ahora lo vamos a hablar un poco más, y es en lo que todo el mundo está trabajando, es cómo logras que los qubits logren una composición que maximiza el resultado, ¿no? Y es el Puya-Cat. Y ahí creo que me estoy adelantando un poquito al tema, ahora vamos a entrar ahí. Y claro, le vemos muchísimo potencial. Entonces, se habla mucho de computación cuántica y tal vez, Diego, la primera pregunta que te quisiera hacer explícitamente es ¿cuánto tiempo estamos pensando que nos va a tomar que la computación cuántica madure hasta poder tener usos comerciales que impacten nuestro día a día? Es decir, que sean de alguna manera adoptada por las empresas y que eso se vea reflejado tal vez en los productos y servicios que nosotros recibimos, ¿no? Entonces, ¿de qué horizonte de tiempo estamos hablando? ¿Qué hay ahí en el mercado? Por supuesto. Bueno, comenzar a decir que la pregunta que estás planteando es sumamente compleja. Me encantaría poder decirte que tengo una esfera de cristal y poder decir, no, en este año vamos a tener algo que realmente sea comercialmente interesante. El tema es que hay realmente muchas aristas a considerar para poder responder esa pregunta. Pero si quieres, digamos, si queremos lanzar algún número, yo sí tengo la esperanza, ¿no? de que dentro de la próxima década vamos a poder ver cosas, ¿no? Dentro de 4, 5, 6, 7 años, tal vez menos, tal vez más, cosas que sean comercialmente interesantes para la industria. Pero acá creo que algo sumamente fundamental para poder responder la pregunta que estás haciendo es, digamos, poder responder a cuándo es que realmente vamos a poder hacer algo que no podemos resolver o simular en una computadora convencional, ¿no? Y esto me parece fundamental para responder la pregunta que estás haciendo, porque si es que realmente no le ganas a una computadora convencional, entonces no tiene ningún sentido aplicar computación cuántica, ¿no? Y de hecho, hasta el día de hoy ya tenemos un montón de startups, ¿no? Que están diciendo o diciendo que ya, digamos, tienen Quantum as a Service, ¿no? Están ofreciendo servicios cuánticos, pero realmente no se ponen a considerar, ok, pero ¿le ganas a una computadora convencional o no? ¿No? Y yo creo que esa respuesta de cuándo le vamos a ganar es realmente bastante complejo y difícil de poder responder. Ok, o sea, está el potencial, sí. Hay un ritmo de desarrollo acelerado, especialmente en los últimos años, pero hay un tema de practicidad también. No nos sirve de nada pasar a una tecnología que es más compleja si es que realmente no nos da una ventaja sobre tecnologías que tenemos hoy disponibles y que están ampliamente adoptadas, ¿no? Yo entiendo que este proceso que Eduardo y tú han seguido ha pasado de alguna manera por 3 fases, ¿no? Primero, ha habido una etapa de entendimiento de la teoría. Luego, ha habido un proceso de entendimiento y adopción de la tecnología, ¿no? Que básicamente es llevar la teoría a las herramientas que existen. Y finalmente,
se han hecho una serie de exploraciones, ¿no? Donde hemos llevado esa teoría y esa tecnología a la práctica. En base a este proceso que han seguido y a estas exploraciones, ¿dónde vemos que puede haber potencial de usar la computación cuántica en este horizonte de tiempo que indicas que tenemos la esperanza que en los siguientes 10 años esto ya pueda de alguna manera comenzar a ser adoptado por diferentes empresas para fines comerciales y para el beneficio de sus usuarios? Excelente. Bueno, sí, efectivamente hemos hecho algunos proyectos exploratorios dentro del contexto de investigación. Puntualmente hemos investigado temas de ciencia de materiales, que creo que es una de las cosas que quizás más promete esta tecnología. También hemos desenglosado y hecho cosas dentro de bioinformática. Y también hemos explorado algunos de estos temas que son criptografía post-cuántica, ¿no? Y eso básicamente es criptografía para defendernos ante estos ataques de computación cuántica. Pero bueno, para entrar un poco en detalle de todos estos temas, creo que lo que es sumamente importante a considerar es, mucho se habla de que esto va a poder resolver un problema exponencialmente más rápido que lo que pueden hacer computadoras convencionales. Y donde realmente hay mucha desinformación y poco entendimiento es en qué problemas puntualmente podemos realmente lograr esto, ¿no? Y realmente hasta donde sabemos, esa ventaja exponencial la tenemos diría que 3 cosas fundamentales, ¿no? Uno, que es todo este tema de poder factorizar números enteros muy grandes, y esto va a tener consecuencias obviamente en la criptografía al día de hoy, ¿no? Vamos a poder romper todos los esquemas criptográficos de llave pública, ¿no? Puntualmente RSA y curvas elípticas, y eso obviamente tiene unas grandes implicancias porque implica que vamos a poder romper con todos los sistemas de seguridad. Ahora, del tema de criptografía nos vamos a meter un poquito en profundidad. Ahí le va a poder un poquito más adelante detallar Eduardo. Sí, solo quería hacer ese pequeño paréntesis. Pero luego, las otras, donde tenemos ventaja exponencial es, segundo, en el tema de simulación cuántica, que quiere decir simular la mecánica cuántica como tal, ¿no? Y de hecho es la visión original que tenía el físico Richard Feynman cuando dijo que si querías poder hacer una simulación de la naturaleza, la propia naturaleza de tu simulación tenía que poder regirse bajo los principios de la mecánica cuántica, ¿no? Y esa visión sigue posándose hasta el día de hoy como lo más prometedor, ¿no? Después de eso tenemos otras potenciales aplicaciones como temas de finanzas, machine learning, optimización, y para eso puntualmente tenemos un algoritmo que se llama el algoritmo de Grover, ¿no? Que nos puede proveer una ventaja cuadráticamente más rápida, ¿no? Y cuadrática en ciencia de computación es importante, ¿no? O sea, realmente estamos hablando de poder hacer operaciones no cientos o miles de veces más rápido de lo que tenemos con computadoras convencionales. Pero no es esa ventaja exponencial que a veces mucha gente confunde que es. Entonces, solo ahí para como cerrar, ¿no? Tenemos todo este tema de simulación cuántica, que ahí tenemos un montón de cosas que podemos desenglosar, como desarrollo de materiales, ¿no? Que creo que es lo más prometedor, y después tenemos todos estos otros campos que vienen. Ok, entiendo de todas las conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos 18 meses, entonces, mucho potencial y prometedor en temas de desarrollo de materiales, sumamente relevante por temas de sostenibilidad, ¿no? También mucho potencial en el tema de life science, ¿no? Que nuevamente podemos ver que todo el tema de medicina, al final estamos hablando de moléculas, estamos hablando de materiales, tiene implicancias relevantes en el tema de ciberseguridad y de alguna manera esto va a tener un impacto en otras áreas, ya no con la misma significancia, pero sí definitivamente a como vaya siendo adoptado va a haber provecho que sacar ahí. Interesante. Ahora, mencionaron el tema de ciberseguridad y entiendo, Eduardo, que en el tema de ciberseguridad hiciste una exploración profunda, ¿no? Que es un tema además que es sumamente relevante dentro del marco de la transformación digital y de inteligencia artificial de las empresas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito
¿cuáles son las implicancias de la computación cuántica para la ciberseguridad? ¿No? ¿A qué nos enfrentamos y qué opciones tenemos? Claro, o sea, la computadora cuántica puede nos puede tener, mejor dicho, o dar oportunidades y también riesgos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a riesgos, tenemos el algoritmo de Shor, ya mencionado por Diego, que básicamente factoriza estos números grandes que son primos y promete básicamente acabar con la criptografía clásica que conocemos hoy en día, como por ejemplo los RSA, ¿no? Entonces, también tenemos oportunidades de mejoras. Por ejemplo, ya se está innovando e investigando incluso la tecnología de criptografía postcuántica. Es más, incluso el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos hizo un concurso en el 2016 para encontrar justamente este algoritmo criptográfico que pueda acabar, mejor dicho, o no pueda ser afectado por estos algoritmos cuánticos, como el algoritmo de Shor o el algoritmo de Grover como tal. Y, por ejemplo, hemos investigado y hay muchos algoritmos que han pasado la prueba, pero hay uno específicamente que ganó y nos llamó mucho la atención, que es el algoritmo de Crystal Kyber, que justamente promete básicamente protegernos ante ataques cuánticos y clásicos. Y justamente con Diego hicimos una investigación en cuanto a su robustez. Hemos estado tratando incluso de poder romper un poco este cifrado postcuántico usando ingeniería inversa y lo que es fuerza bruta, más que nada con el fin de comprobar esta robustez, ¿no? Y básicamente nos hemos dado con el análisis de que básicamente utilizando computadora cuántica y los métodos que hemos empleado, pues no se llega en un tiempo coherente, se podría decir, romper con esta seguridad, ¿no? Entonces, esta vendría a ser una seguridad que ya se debería estar trabajando hoy en día, porque ya básicamente está a la vuelta de la esquina la computadora cuántica potente para poder implementar el algoritmo de Shor. Y creo que ya las grandes compañías o las grandes tecnologías como tal deberían ya estar trabajando en esa tecnología, ¿no? Para proteger la información delicada, por ejemplo, de empresas, bancos, no sé, hospitales, qué sé yo. Ok. O sea, nos enfrentamos a una posible etapa de migración en que las empresas tengan que migrar sus sistemas criptográficos actuales a nuevos sistemas, como el algoritmo que mencionas, que sí soportan y los ataques que podrían recibir de fuentes convencionales, pero también de la computación cuántica, ¿no? Entonces, creo que para la comunidad de ciberseguridad es un punto de atención entender bien el avance de la computación cuántica, entender bien dónde de alguna manera estamos y entender bien cuál es el momento de transicionar para obviamente poder seguir operando en un mundo digital que sea seguro para todos. Seguramente hay mucha gente que se hace esta pregunta, ¿no? O sea, y yo creo que es una tremenda oportunidad. O sea, una de las cosas que ha pasado en los últimos años en la tecnología es que se ha democratizado, ¿no? O sea, todo el mundo tiene acceso a la tecnología en el mismo momento y eso permite que todos los países desarrollados o emergentes arranquemos en las nuevas tecnologías en el mismo momento. Lo estamos viviendo hoy día con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y muy probablemente lo vamos a poder vivir también con la computación cuántica cuando comience a ser adoptada por las empresas en una mayor escala. Entonces, si hoy día alguien quisiera comenzar a aprender, conocer de computación cuántica y quisiera de alguna manera comenzarse a formar para estar listo en el partidor, para que cuando esto de alguna manera se comience a adoptar de manera más general pueda participar, ¿qué tendría que hacer? Cuéntanos un poquito, Eduardo, ¿cómo ha sido tu introducción al mundo de la computación cuántica en esos últimos 15 meses? Claro, a ver, desde mi punto de vista, creo que es muy fundamental saber álgebra lineal, el tema de matrices, exponenciales, funciones como tal. También creo que es muy fundamental tener nociones en cuanto a las principales propiedades de la mecánica cuántica. Creo que es fundamental conocer, por ejemplo, lo que es superposición, lo que es interferencia, lo que es entrelazamiento cuántico. Creo que incluso mis nociones de ingeniería pues me lograron como que poder adaptarme justamente a estos conceptos de lo que es computación cuántica. Y creo que un poco de conocimientos en cuanto a programación, por ejemplo, podríamos estar hablando de, por ejemplo, aprender un nuevo lenguaje, por ejemplo, de Qiskit, lo de IBM. Y básicamente eso, ¿no? Tener un poco de noción en cuanto a incluso lógica computacional para poder tener un poco de nociones y poder ir avanzando poco a poco en este mundo de la computación cuántica como tal, ¿no? Diego,
alguna otra sugerencia. Tú arrancaste hace 18 meses, un poquito antes que Eduardo, y arrancaste de cero. Creo que arrancaste con el libro en la mano desde el capítulo 1, ¿no? ¿Algo más que quieras añadir? Sí, no, bueno, para comenzar, totalmente de acuerdo con todo lo que has mencionado. Yo creo que eso es la base, ¿no? O sea, álgebra lineal, programación, algo que creo que es crítico también para poder realmente, sobre todo, entender dónde es, o sea, poder entender las limitaciones de la tecnología y entender qué cosa podemos resolver eficientemente en computación cuántica. Es el tema de teoría de complejidad, ¿no? O sea, entender qué cosa podemos hacer computacionalmente, qué cosa vale la pena explotar con una computación cuántica, con una computadora cuántica. De hecho, hay un grupo de problemas que no valen la pena, ¿no? Que los podemos resolver eficientemente en una computadora clásica y donde realmente no tiene ningún sentido aplicar el tema de quantum. Entonces, entender este tema de teoría de complejidad, que es una subrama de ciencia de computación teórica, yo diría que es una de las cosas sumamente importantes, especialmente si quieres entender realmente dónde se esconden las verdaderas oportunidades y dónde tiene sentido aplicar esto, ¿no? Además de eso, bueno, sin lugar a duda, creo que una buena base en números complejos que está, digamos, fundamentalmente embebida en la ecuación de Schrödinger, que es la ecuación fundamental de toda mecánica cuántica. Yo creo que eso es sumamente importante de tener, ¿no? Buena base en números complejos. Y bueno, como mencionabas tú, entender al menos los conceptos fundamentales de física cuántica, ¿no? Que está en el core de lo que estamos haciendo acá. Ahora, y yo lo complementaría viéndolo un poco de fuera, porque obviamente los que se han metido en la materia a fondo son ustedes y yo los he acompañado un poquito en este viaje, es el poder trasladar estos conceptos a la práctica, ¿no? Hemos tenido la suerte que 3 clientes han confiado en nosotros para hacer exploraciones, ¿no? Creo que lo hemos mencionado, pero hicimos una exploración alrededor de materiales, otra exploración alrededor de life science y otra exploración alrededor de temas financieros, ¿no? Y realmente fuera un proceso de aprendizaje, ¿no? Y no sé si quieres, Diego, comentar algo de ese proceso de aprendizaje en estos proyectos exploratorios, ¿no? Ya para ir cerrando, creo que fueron proyectos realmente de aprendizaje y que nos dieron mucha luz de lo que se podía hacer, cómo se podía hacer. No sé si quieres profundizar un poquito o elaborar en esa parte, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, comenzaría con digamos, mencionar el tema de criptografía que habíamos trabajado con Eduardo, que me pareció súper interesante. O sea, lo que hicimos fue poder implementar a nivel programático este algoritmo que se llama Crystal Skyber, digamos, podría ser un potencial candidato al reemplazo de la criptografía como la conocemos el día de hoy, ¿no? Y ese estudio me parece sumamente importante porque creo que realmente nos ha capacitado en poder tener la capacidad de poder implementar estos algoritmos, cosa que probablemente hay muchas personas hoy en día que, digamos, quieren migrar este tema de criptografía post-cuántica y no tienen ni idea cómo, ¿no? Este estudio nos ha realmente dado las bases para poder hacer eso. Otras cosas interesantes que vimos es un tema en bioinformática, ¿no? Donde básicamente hay un problema en bioinformática que se llama alineamiento múltiplo de secuencias, que es un problema que en ciencia de computación se le conoce como un problema NP difícil, ¿no? Estos son los problemas que no podemos resolver eficientemente en una computadora convencional, y que valdría la pena ver cómo es que con computación cuántica lo podríamos explorar, ¿no? Y puntualmente lo que hicimos fue explorar un tema de computación cuántica que se llama Quantum Annealing. Eso es una subrama que podría ser podría prometer ciertas mejoras computacionales para estos problemas, ¿no? Realmente es un campo un poco incierto, no tenemos la certeza como la tenemos en otros campos, pero justamente el propósito de la investigación fue poner esto a prueba, ¿no? A ver qué tan eficiente es en resolver este problema de bio. Ahí si quieres, Eduardo, te cedo la palabra con lo que hicimos en
en este proyecto de materiales. Claro, claro. Estamos totalmente, creo que seguros, que confiamos en esta nueva tecnología. Es por eso que también hemos innovado un poco en lo que es el proyecto de materiales. Hemos estado incluso desarrollando una etapa que llamamos Quantum Ready, que es básicamente desarrollar algoritmos cuánticos para poder encontrar incluso nuevas composiciones químicas, por ejemplo, en productos que pueden contaminar mucho el ambiente, justamente con el fin de reducir justamente esa emisión de CO2. Y justamente los resultados que esperamos en un futuro, cuando ya tengamos la computadora cuántica, es justamente analizar estos estados de mínima energía, básicamente para ver cómo reaccionan los nuevos compuestos, para tener básicamente unas alternativas para reemplazar lo que ya conocemos hoy en día, ¿no? Y creo que eso es muy prometedor. En unos años va a ser lo revolucionario, ¿no? Por ejemplo, encontrar las nuevas fórmulas para tener mejores baterías, mejor almacenamiento, mejor distribución de materiales como tal. Creo que va a ser lo revolucionario una vez que llegue estas computadoras cuánticas a una tecnología pues normalmente prometedora para implementar estos algoritmos cuánticos como tal, ¿no? Muchas gracias, Diego y Eduardo. Súper interesante lo que han compartido con nosotros. Y con eso llegamos al final de este podcast de computación cuántica de NTT Data. Definitivamente nos sentimos, después de estos 18 meses, en el principio del viaje. Pensamos que la computación cuántica tiene muchísimo potencial y estamos muy entusiasmados de poder participar de esta oportunidad. Y cuando hablo de participar de esta oportunidad, no me refiero solamente a NTT Data, sino me refiero a Latinoamérica en general. Creo que es un área en la cual tenemos que estar listos para poder participar de la oportunidad que vamos a tener a futuro. Y con eso nos despedimos ustedes. Muchas gracias y los esperamos en el siguiente podcast de NTT Data. Hasta luego. Hasta luego.